que nuestras posesiones son parte esencial de nuestras vidas. Hace unas semanas, cuando anunciamos esta nueva escuela bíblica, yo hice una pregunta, les dije, ¿cuántos de ustedes consideran que el dinero es importante? Había más o menos 250 personas acá, pero para mi sorpresa, habían solamente 3 personas que levantaron la mano y dijeron que consideraban que el dinero es importante. Si esas 3 están acá, los invito a que... No, mentira. Pero lo importante, lo que quiero que entendamos en este punto, es que mi intención o mi propósito inicial en esta sesión es demostrarles y argumentarles con la Escritura por qué el dinero sí es importante y sí es relevante para nosotros. Todos nosotros pensamos en el dinero, en mayor o en menor medida. Todos nosotros administramos dinero también de diferentes formas y tenemos una concepción o una forma de cómo manejar nuestra economía a nivel individual, a nivel de familia. En otras palabras, todos tenemos una teología acerca del dinero, una cosmovisión acerca del mismo. Entonces la pregunta no es si nosotros consideramos que el dinero es importante o no, sino si es que la concepción del dinero que nosotros tenemos es una concepción alineada a la que Dios tiene acerca de él. Lo irrelevante o lo importante para nosotros como creyentes es adaptar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ver las cosas a la luz de la palabra de Dios. Como toda filosofía, como todo pensamiento, como toda doctrina, nuestra enseñanza del dinero tiene que ser probada a la luz de las Escrituras, y es un poco lo que vamos a buscar hacer en estos próximos minutos. Por un lado, quizás podemos pensar que el dinero es algo completamente secular, ¿cierto? Que las Escrituras son celestiales, pero que el dinero es algo terrenal, es algo material. Podemos creer que una cosa es nuestra fe, nuestra devoción, nuestro servicio a Dios, pero del otro lado, ¿qué se encuentran? En un área privada, en un área escondida, nuestras cuentas bancarias. Podemos pensar que las Escrituras enseñan acerca de la salvación, de la justificación, de la redención, de la escatología, pero que tienen poco que decirnos probablemente acerca de nuestras finanzas, acerca de nuestros salarios, acerca de nuestras deudas, acerca de las ofrendas, de los préstamos o inclusive las inversiones que nosotros podríamos llegar a hacer. Venimos a la palabra de Dios en búsqueda de ánimo, en búsqueda de fortaleza, pero no para recibir instrucción financiera. Por lo que mi principal propósito, mis hermanos, no es decirles en qué deben invertir o cómo saldar sus deudas, sino conocer el lugar que Dios tiene para el dinero o cómo Él lo ve a la luz de la eternidad, y que la forma en cómo nosotros utilizamos nuestro dinero sea una forma que glorifique al Señor. Entonces, el dinero es importante. Esto es lo primero que quiero que tengamos presente. El dinero es importante, eso es algo que no está en discusión, y lo argumento de la siguiente forma. Las Escrituras se logran trazar más de 2.300 versículos que hablan acerca del tema, 2.350 versículos que hablan acerca del tema. De hecho, de las 39 parábolas que Jesús dijo, 11 tienen una relación directa o indirecta acerca del dinero. Es un 25% de las parábolas que el Señor dijo aproximadamente. Y como dato curioso y relevante para nosotros en ese momento, es entender también que Jesucristo habló más del dinero que del cielo y del infierno. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que Dios hablara tanto de este tema si no es realmente importante para nosotros? ¿Por qué el dinero es tan importante? ¿Por qué Cristo dedicó el 15% de sus palabras registradas en las Escrituras para hablar acerca de ese tema? ¿Qué conocía o qué conoce el Señor acerca del dinero y de nuestras posesiones que nosotros estamos ignorando? Claramente es un tema relevante. Y lo primero que quiero que tengamos presente, el primer principio que quiero traer a colación esta mañana, es que existe una relación entre el dinero y nuestra salvación. Existe una relación entre nuestras posesiones y nuestras condiciones y nuestra condición espiritual. Y hay un par de textos que quiero traer en ese momento presente delante de ustedes para poder entenderlo, comprenderlo un poco más a fondo. El primer texto se encuentra en Lucas 19.
Es un pasaje muy conocido. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, bueno, en este sí no se ve, ahí de pronto con dificultad se logra ver algo, pero si no, los invito a que podamos abrir nuestras Biblias y acompañarme a Lucas 19. No vamos a leer toda la historia, no vamos a leer todo el texto, pero lo importante es entender que en este capítulo, en los primeros versículos, se nos narra, o Lucas nos narra, el encuentro entre un hombre y nuestro Señor, un encuentro entre Zaqueo y el Señor. El texto dice en el versículo 2 que había un hombre llamado Zaqueo, que era el jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. ¿Ok? Zaqueo era una persona que tenía mucho dinero, era un hombre adinerado, era un hombre que como recaudador de impuestos había logrado hacer una fortuna en base a la usura, en base a quitarle dinero a su propio pueblo. Y digamos que la codicia era algo muy familiar para él, era algo en lo que él se desenvolvía comúnmente. Pero cuando él tiene un encuentro con el Señor, en el versículo 8, él dice lo siguiente: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadriplicado. Si en algo he defraudado a uno, se lo restituiré cuadriplicado. Acá hay algo importante, porque notemos la respuesta del Señor en el versículo 9. Dice, y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Es curioso notar cómo el Señor Jesucristo juzgó la realidad de la salvación de Zaqueo en base a su nueva disposición que él tenía de cómo utilizar su dinero mal ganado de una forma que ahora glorifique a Dios. Él estaba interesado en utilizar su dinero para beneficiar a todos los hombres. Cristo estaba relacionando la nueva actitud de Zaqueo, el desprendimiento que él tenía de su dinero, que antes amaba, como una señal externa o una señal visible de la salvación que él había tenido. Yo no estoy diciendo que Zaqueo fue salvo porque entregó su dinero, simplemente estoy diciendo que la manifestación de la salvación de Zaqueo se vio reflejada en la nueva actitud o disposición que él tenía acerca del dinero. Pero por otro lado, en otro texto nos encontramos en Mateo 19 la historia del joven rico. A diferencia de Zaqueo, ese joven era un hombre decente, era un hombre trabajador, era un hombre diligente, respetuoso, juicioso, y a quien le preguntó al Señor en el versículo 16 de Mateo 19, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Este hombre estaba interesado en poder tener una relación con Dios, en poder adquirir la salvación de parte del Señor. Y Jesús respondió de una forma muy directa, que él tenía que cumplir todos los mandamientos, a lo cual el joven rico respondió diciendo, todo esto ya lo he hecho, ¿qué me falta? Todo esto he guardado, ¿qué aún me falta por hacer? Y luego en el versículo 21 Jesús le respondió y le dice, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Creo que todos conocemos cuál fue la respuesta del joven rico, ¿cierto? Este hombre simplemente rechazó la invitación del Señor Jesucristo, se dio la espalda y siguió. De hecho, la Escritura enseña que él al oír estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Este hombre, este joven rico, rechazó la salvación del Señor, la salvación que Cristo le estaba ofreciendo de manera personal, de manera directa. ¿Por qué? Porque él amaba sus bienes y sus posesiones más que al Señor. Esta situación que nos narra Mateo en el capítulo 19 simplemente nos muestra algo, que el Dios de ese joven rico era su dinero, sus posesiones y no el Cristo que él tenía delante. Y hay una primera aplicación o un primer principio que debemos aprender esta mañana. Y es que si nosotros amamos más a las riquezas y a nuestras posesiones, es porque no estamos amando a Cristo como Él se corresponde o Él merece ser amado. Como les dije hace un momento, hay una relación directa entre nuestra condición espiritual y nuestras actitudes hacia las riquezas o hacia el dinero que nosotros tenemos. El dinero o nuestra relación con el dinero revela lo que hay en nuestros corazones, tal como lo hizo con Zaqueo, tal como lo hizo con el joven rico. Nuestra relación con el dinero revela lo que hay en nuestros corazones. Y esa es una de las primeras razones por las cuales podemos entender que el dinero es importante. El DANE
El DANE arrojó hace algunos años una estadística importante que quiero mencionarles y era una estadística conservadora acerca de cuánto dinero administra o pasa por las manos de un colombiano a lo largo de su vida que tiene un trabajo, ¿ok? Que tiene un trabajo con un salario mínimo, ¿ok? No estamos hablando de salarios medianos o altos, un salario mínimo. Y en la cifra que arrojó el DANE prácticamente era que esta superaba los 700 millones de pesos a lo largo de su vida. Todos los que estamos acá, absolutamente todos los que estamos acá, que tenemos un trabajo, ¿ok? Es muy probable que a lo largo de la vida, de nuestras vidas, administremos 700 millones de pesos. Lo que yo les comento es que algún día vamos a tener que dar cuenta de eso. Algún día vamos a tener que decirle al Señor, ¿qué hicimos con esos 700 millones de pesos? ¿En qué gastamos todo ese dinero? Y estoy seguro que esa cifra se queda muy corta si realmente ponemos nuestros salarios reales. ¿Cómo utilizamos este dinero que ha pasado por nuestras manos a lo largo de nuestra vida para la gloria de Dios? ¿Qué metas eternas hemos conseguido nosotros con este dinero o con este ingreso que hemos tenido? Algunos quizás podrían decir que estoy especulando acerca de estas preguntas que el Señor quizás nos podría hacer algún día, pero la realidad, mis hermanos, es que el Señor está interesado. El Señor está interesado en cómo nosotros administramos nuestro dinero. Y hay una historia que nos habla un poco acerca de esto. Es la historia de la ofrenda de la viuda que podemos encontrar en Marcos capítulo 12, ¿cierto? Esta historia o esta parábola nos muestra más o menos cómo los ricos entregaban de lo que les sobraba, pero había una mujer que no tenía muchos ingresos, una viuda, que lo que hizo fue básicamente entregar todo su sustento. Pero lo que debe llamar nuestra atención en este texto lo encontramos en el versículo 41, que dice lo siguiente: Jesús se sentó frente del arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro y muchos ricos echaban grandes cantidades. Nuestro Señor estaba observando lo que los hombres hacían con su dinero, de la misma forma que probablemente el día de hoy está observando nuestras vidas. La actitud de nuestro corazón con respecto al dinero es algo en lo que Dios se fija, mis hermanos. El Señor no solamente se fija cuando hablamos chismes, cuando miramos con lujuria a alguien, cuando codiciamos algo que no tenemos, no solamente se fija cuando decimos una mentira. El Señor, mi hermano, mi hermana, se fija también cada vez que nosotros sacamos nuestra billetera y pasamos la tarjeta de crédito o pagamos en efectivo algo. El Señor está observando. ¿Por qué? Porque la actitud de nuestro corazón con respecto al dinero es algo que Él observa, Y quizás alguien me podría decir, ese tema no es tan relevante, para mi vida. ¿Por qué? Porque yo no trabajo. Mi esposo es quien me mantiene. O quizás algunos de los jóvenes que todavía están estudiando y no tienen un trabajo, no tienen ingresos recurrentes, podrían pensar lo mismo. Yo no trabajo, yo no tengo dinero. Pero sea cual sea su situación, usted directa o indirectamente va a administrar dinero a lo largo en algún momento de su vida. Y es responsable por la forma como administra los recursos que Dios le ha otorgado. Si usted es una esposa, debe con sabiduría saber cómo aconsejar inclusive a su marido, cómo ser esa dirección cuando el marido se quiere ir por otro lado, quiere gastar en algo que no corresponde. A ustedes, esposas, les corresponde comentar o por lo menos dar su opinión respecto a ese gasto para la casa. Y los jóvenes de la misma forma deben desde ya empezar a aprender los principios bíblicos respecto al uso y a la administración del dinero, para que cuando ese dinero ustedes puedan tener los pies sobre la tierra y no gastarlos o perderlos. Pero hasta este punto, mis hermanos, yo no he definido qué es el dinero, ¿cierto? Existen decenas de definiciones acerca de qué es el dinero. Algunas de estas dicen lo siguiente: el dinero funciona como un medio que permite a las personas intercambiar bienes y servicios sin tener que recurrir al trueque. En otras palabras, el dinero es una herramienta que simplifica el comercio y hace funcionar la economía. Hace unas semanas atrás salió una nota en uno de los periódicos, en la prensa, que hablaba cómo un hombre decidió prepararse una hamburguesa
sin utilizar los elementos que normalmente conocía. Este hombre fue, compró un campo, una parcela, empezó a sembrar el maíz para cosechar, para poder hacer la harina, para poder preparar el pan de su hamburguesa. Se compró una vaca para poder después criarla, a sacar la carne de la vaca, y así sucesivamente cultivó la lechuga, cultivó los tomates, y este hombre se gastó más de $1,500 y más de 6 meses de su tiempo en poder conseguir, ¿qué? Una hamburguesa, y no le quedó tan rica como las que encontramos probablemente aquí tan cerca. Y esas facilidades se dan o suceden porque la economía o porque el comercio el día de hoy nos permite tenerlo. El dinero facilita todo esto. El dinero, mis hermanos, puede también tener diferentes formas, ¿cierto? Tenemos las monedas, tenemos los billetes, tenemos las tarjetas de crédito, podemos pagar el día de hoy con el celular. Algunos tienen bonos, otros tienen acciones, otros tienen propiedades. Algunos usan el dinero como una forma o tienen arte como forma de dinero. Otros han incursionado en el mundo de las criptomonedas y probablemente más recientemente en los NFTs. Hay muchas formas de cómo el dinero se puede tomar. Pero finalmente, cada una de esas formas que el dinero puede tener son simplemente representaciones de cantidades de valor definidas por cada cultura, ¿ok? Así que podemos utilizar este dinero de diferentes formas, ya sea para conseguir algo que queremos para nosotros, gastándola, regalándolo o ahorrándolo. Podemos entender algo importante entonces, que el dinero en sí mismo es un regalo de Dios. El dinero en sí mismo es un regalo de Dios que nos facilita la vida, que podemos utilizarlo ¿para qué? O para bien o para mal. Con el dinero nosotros podemos comprar comida, ¿cierto? Podemos comprar un regalo para nuestros seres queridos, para nuestra esposa, para nuestros hijos, o podemos utilizar ese dinero para conseguir drogas. Podemos utilizarlo para apoyar un ministerio, para apoyar a un misionero, para entrar a una iglesia, para bendecir a una iglesia, como lo podemos ver esta mañana, o podemos utilizar ese mismo dinero para sobornar a un policía o para conseguir un lugar de autoridad en medio de la sociedad. El dinero en sí mismo no es bueno o es malo. El dinero no es un ente moral, por así decirlo, sino que depende de quién lo use, para ver si de esta forma o podemos glorificar a Dios o podemos defraudarlo y pecar en contra de Él. John Piper decía que nosotros podemos utilizar el dinero, podemos usarlo para mostrar que valoramos más el dinero que a Cristo, o podemos utilizarlos para demostrar que valoramos más a Cristo que al dinero. Entonces, el dinero, mis hermanos, es un símbolo cultural. ¿Para qué? Para mostrar lo que nosotros realmente valoramos, para demostrar lo que realmente amamos. Es un medio para mostrar lo que atesoramos. Nos ayuda, mis hermanos, a mostrar ¿qué cosa? ¿Dónde están nuestros corazones? ¿Dónde están nuestros corazones? El uso de mi dinero, mis hermanos, es un acto de adoración. Y es por eso que es importante. Esa es la razón por la cual es importante. El uso del dinero es un acto de adoración. ¿Es un acto de adoración al Señor o es un acto de adoración a cualquier otra cosa? Y eso es lo que lo hace relevante. Es por eso que este tema es tan importante. ¿Por qué? Porque lo que está en juego, mis hermanos, no es decidir si me compro un nuevo apartamento, si lo remodelo, no es decidir si invierto en comprar ese terreno o si invierto en comprar este otro, no es decidir si pago para comprarme ese nuevo libro que acaba de salir o no, o si me compro un yate o si me voy de viaje. Lo que está en juego en medio de todo esto es a quién voy a adorar con la decisión que voy a tomar respecto al uso de ese dinero. Así que habiendo entendido esto, habiendo comprendido que el dinero muestra lo que realmente yo valoro, que el dinero muestra lo que está en mi corazón, habiendo entendido que el uso de mi dinero es un acto de adoración a Dios y que el Señor observa cómo nosotros utilizamos nuestro dinero, nos corresponde a nosotros hacer algo. Nosotros tenemos que asumir una postura ante el uso de nuestro dinero. Nosotros tenemos que asumir una postura ante el uso de nuestro dinero. Y esto es importante, porque como les decía, si el dinero o el uso del dinero es un acto de adoración al Señor, nosotros como creyentes somos llamados ¿a qué? A evaluar diariamente cómo yo puedo glorificar a Dios con el uso del mismo.
¿Cómo yo puedo glorificar a Dios con mi salario, con la herencia que he recibido o con cualquier dinero que pasa en medio de todo esto? ¿Cómo puedo yo agradar a Dios o buscar agradar a Dios a través de las decisiones financieras que yo puedo tomar? Y esto pone delante de nosotros dos caminos, hermanos. Esto pone delante de nosotros dos caminos. El primero, uno en donde yo soy el dueño y el Señor de mis recursos, ¿ok? Y otro en donde yo simplemente soy un mayordomo, un administrador de las posesiones que Dios me ha encargado. Uno en donde Jesucristo es el rey de mi vida y otro en donde yo soy el rey y el dinero me sirve para saciar mis deseos, para hacer mi voluntad. El dinero, entonces, mis hermanos, es importante porque es un regalo de Dios para el dinero. Pero acá hay algo importante a entender, y es que el dinero o el amor al dinero es peligroso. La codicia es peligrosa. Y nuestro Señor lo dijo de una manera muy clara en Mateo 6, versículo 24. Él nos dijo lo siguiente: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este texto lo vamos a estudiar a mayor profundidad el próximo domingo, si el Señor lo permite. Pero la realidad es clara. El principio en este texto es claro. No podemos amar a Dios y a las riquezas. El Señor y el dinero no pueden ocupar el mismo lugar en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el amor al dinero, mis hermanos, tiene el potencial de hacer que despreciemos al Señor. ¿Cuánto nosotros deseamos agradar a Dios? Creo que todos los que estamos acá, todos los que hemos sido regenerados, todos los que hemos sido salvados por el Señor, tenemos como principal propósito de nuestras vidas glorificarlo. Queremos honrarlo en cada área de nuestras vidas. Pero si nosotros amamos el dinero, vamos a despreciar automáticamente a Dios. Y no solo eso, sino que nos vamos a volver inútiles en el servicio. Porque el texto dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo, al mismo momento. Si tú quieres convertirte en un inútil y quieres despreciar al Señor, entonces ama el dinero. De otra forma, si tú quieres amar al Señor y tú quieres servir al Señor, entonces no debes de amar al dinero. Así que entendiendo el riesgo que enfrentamos respecto al amor del dinero, quiero dedicar algunos minutos a que juntos reflexionemos acerca de dos perspectivas erradas, ¿ok? Dos perspectivas erradas respecto al dinero. El ascetismo está por un lado y en el otro extremo se encuentra el materialismo. El ascetismo y el materialismo. Y lo primero que quiero hacer es definir el ascetismo. No es una palabra muy común, pero es una forma de pensar en la que el dinero en sí mismo es malo, ¿ok? El dinero en sí mismo es malo. Quizás alguien no lo crea de manera explícita, pero por ejemplo, hay palabras, para quienes piensan de esta forma, mientras menos posesiones tengas, mejor. Mientras menos tengas, mejor. Si algo no es una necesidad, entonces no tenemos que tenerlo. Esa es la postura errada, mis hermanos, del ascetismo. Y voy a explicar por qué está errada. Mientras menos tenga, mejor. Si no es una necesidad, entonces no vale la pena tenerlo. De hecho, hay muchas religiones que abrazan esta filosofía o esta postura y hacen votos de pobreza. Han escuchado acerca de los votos de pobreza, ¿verdad? Como una señal externa de que no están, digamos, arraigados o apegados a las cosas carnales. Hay muchos monjes, hay muchas monjas que probablemente han abrazado esos votos de pobreza. La Madre Teresa de Calcuta y todo su grupo es una de las personas que creían eso, o el grupo todavía lo cree probablemente, y de alguna forma creen que al haber abrazado este voto de pobreza los hace estar más cerca a Dios, los hace estar más cerca al Señor y al dolor o a la necesidad del prójimo. Pero esa filosofía o esa forma de ver las cosas o esa perspectiva acerca del dinero tiene un problema o comete un error, y es pensar que la pobreza es sinónimo de piedad. Es pensar que la pobreza es sinónimo de piedad, cuando las Escrituras en ningún momento enseñan que la pobreza es espiritual.
¿cierto? Sabemos que la Escritura tiene textos que nos enseñan que Dios está cercano a los pobres, pero Dios no está cercano a los pobres por causa de que son pobres, sino por causa del amor y de la compasión que Él siente por su propio tributo hacia los necesitados. La espiritualidad, hermanos, o nuestra piedad, por así decirlo, es un asunto del corazón y no es un asunto de nuestros recursos, no es un asunto de cuánto tenemos o cuánto nos falta. Además, inclusive, el abrazar un estilo de vida del ascetismo puede llevar a pensar que estos sacrificios que nosotros hacemos nos ayudan a ganarnos el favor de Dios. Hay un riesgo por ese lado. El pensar que vivir con menos es más piadoso, además de esto, puede generar en nosotros, ¿qué? Un sentido de superioridad. Podemos empezar a pensar que como yo no necesito menos, como yo no soy apegado a las cosas naturales, como este hermano, como este otro, yo soy más espiritual, hay un sentido de superioridad, me veo mucho mejor que él. En medio de mi pobreza, luzco más piadoso que el rico, probablemente podrían pensar. Incluso considero que el abrazar ese estilo de vida y el aislarse, como hay muchas incluso comunidades cristianas en algunas partes del mundo que buscan aislarse y vienen comunidades alejadas del mundo, eso inclusive puede ser de tropiezo para el evangelismo. Se están aislando del mundo y es un estorbo para poder evangelizar a los perdidos y a aquellas personas que aún no conocen al Señor. Las Escrituras en ninguna parte nos enseñan a vivir fuera del mundo. Las Escrituras nos enseñan a vivir y a utilizar en el mundo nuestras posesiones para honrar a Dios, para glorificar a Dios con lo que el Señor nos ha dado. Pero en el otro extremo del ascetismo se encuentra el materialismo, ¿cierto? Que creo que es algo más común en nosotros o algo más en lo que estamos más familiarizados probablemente. El materialismo es un estilo de vida centrado en lo material. Yo creo que eso es bastante claro. Es un estilo de vida centrado en las cosas y que ha dejado de lado al Señor y lo que Él piensa al respecto. Y esa es una realidad lamentable, hermanos. Es una realidad de nuestra sociedad y la mayoría de las culturas de Occidente están abanderadas con respecto a esto. Algunos datos, algunos estudios nos dicen que las personas, o que nosotros en general, cada semana pasamos 6 horas realizando diferentes compras, sea la compra del mercado, sea la compra de cualquier otra cosa, pero solamente dedicamos en promedio a la semana 40 minutos a nuestros hijos. Dedicamos 6 horas a la semana consumiendo algo, un bien, y solo 40 minutos a nuestros hijos. En los 90s hicieron un estudio que a la edad de 20 años, un joven, qué pena, ¿me podrán apoyar con un vasito de agua, por favor? En los 90s había un estudio que a la edad de los 20 años ya habían los jóvenes sido expuestos a más de 1 millón de publicidad o de comerciales. El día de hoy, 30 años después, los jóvenes a la edad de 20 años ya no han sido expuestos a 1 millón de publicidad o de comerciales, sino que han visto a lo largo de su vida, en esos 20 años, más de 36 millones de comerciales. 36 millones de comerciales. Basta que entremos a las redes sociales, basta que entremos o prendamos el televisor, entremos a YouTube para bombardearnos y ser completamente expuestos. Gracias. Ser completamente expuestos a la publicidad. Y eso sucede porque el día de hoy nosotros vivimos en una sociedad consumista. Todo existe y todo gira alrededor de esto. Nuestro mundo y nuestra sociedad en general, mis hermanos, está diseñado para que nuestras vidas giren en torno al consumismo y al materialismo. Y esto, hermanos, no debe sorprendernos. Esto no debe llamar nuestra atención porque no es algo nuevo, no es algo de los últimos 30 años. Esto es algo que está presente desde el principio. Hay una inclinación natural, pecaminosa en el corazón del hombre desde el momento de su caída que lleva al hombre a pecar o apartarse de Dios de esta forma. El Señor creó al hombre lleno de bendiciones, lo puso en un jardín, le dio alimento, le dio animales, lo rodeó de muchas bendiciones y le dio lugar para que Él juzgara y gobernara a la creación. Pero el hombre, en su deseo de ser como Dios y al abrazar la mentira del enemigo, el hombre decidió voluntariamente darle la espalda al Señor y tomar las cosas materiales y colocarlas en el trono. Dejando de lado al Señor, Él le dio la espalda. Las cosas
que deberían generar gratitud en el corazón de Adán y en el corazón de Eva por las bendiciones que Dios le habían dado, hoy día se habían convertido en su Dios. Ya no era un motivo de gratitud. Hoy día las cosas o lo material demandaban del hombre adoración. Y es un principio, algo que tenemos que entender nosotros, mis hermanos. No es simplemente qué cosa está en el trono, sino que lo que está en el trono va a demandar adoración de cada uno de nosotros. Así como el Señor demanda de nuestra adoración, si nosotros ponemos al dinero en ese lugar, el dinero va a demandar de nosotros que lo adoremos. Va a demandar que nosotros sirvamos sus propósitos. Había un filósofo inglés en el siglo XIX, no recuerdo su nombre, Francis algo, ahorita no lo recuerdo, pero este hombre decía que el dinero es un buen siervo, pero es un mal amo. Y eso es lo que va a demandar de nosotros. Si el dinero lo colocamos en un lugar de autoridad, en el trono, ese va a demandar que nosotros le sirvamos. Pablo lo dijo, explicó esta realidad en Romanos 1:24. Él decía, ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Entonces, el materialismo, mis hermanos, endiosa a las cosas creadas, les da un lugar de preeminencia, de prioridad y deja de lado al Señor. Convierte a las posesiones en el motivo por el cual nosotros actuamos. Yo quiero acá invitarlos a que nosotros vayamos examinando nuestros propios corazones conforme vamos escuchando esta enseñanza. Trabajamos, mis hermanos, ¿para qué? Para poder juntar dinero, para poder pagar la inicial de un apartamento o para poder comprarnos un auto. Hacemos negocios muchas veces y oramos y le pedimos que el Señor lo bendiga. ¿Para qué? Para poder irnos de viaje probablemente. Estamos dispuestos incluso a rozar con el pecado cuando nosotros deseamos algo que ha cautivado nuestros corazones, que nos ha atrapado. El materialismo, mis hermanos, le pone una etiqueta equivocada a las cosas de este mundo y menosprecia y deja de lado la voluntad de Dios. Pero como seguramente ya han notado en este punto, el materialismo no se trata simplemente de comprar cosas. No se trata de comprar el último celular, no se trata de comprar el último libro que acaba de salir, sino que el materialismo lo que muestra simplemente es que es un asunto ¿de qué? De nuestro corazón, es un asunto de nuestro corazón. Dios nos hizo, Dios nos creó para amarlo a Él, para amarnos los unos para los otros, para utilizar las cosas para su servicio y para el servicio de los otros. Pero lo que nosotros hemos hecho es amar las cosas y utilizar a otros para poder obtener esos fines que nosotros deseamos. El amor al dinero, mis hermanos, muestra realmente la pecaminosidad que tenemos en nuestro corazón. Pero hermanos, el Señor realmente puede transformar nuestros corazones. Así como Él transforma otras áreas en las que hay pecado en nuestras vidas, Él tiene la capacidad y el poder también de corregir nuestra visión y ayudarnos a enfocarnos cuando nosotros somos expuestos a su palabra. Debemos primero reconocer, porque todo cambio y toda transformación empieza con un entendimiento acerca del pecado, acerca de la voluntad de Dios y como consecuencia trae un arrepentimiento delante de Dios. Debemos reconocer que las Escrituras enseñan enfáticamente los peligros del amor al dinero. Basta que pensemos que el materialismo le trajo la muerte a Acán y su familia en Josué 7. Sansón fue traicionado por el materialismo de Dalila en Jueces 16. Judas entregó a Cristo por amor al dinero en Mateo 26. Ananías y Zafira fueron eliminados por causa de su codicia en Hechos 5. Y Simón el mago experimentó lo mismo en Hechos 18. Y eso es serio, hermanos. El amor al dinero es algo peligroso. Como aún si fuera poco, nuestro Señor Jesucristo lo dijo en Lucas 12:15. Él dijo lo siguiente: estén atentos y cuídense de toda avaricia. Cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes. Cuídense. Y a veces cuando pensamos o meditamos en este texto, pensamos que el Señor nos está hablando como un padre, dando un consejo, diciéndole, ven hijo, venga por acá, no vayas por ahí. Pero la realidad es que el verbo que el Señor utiliza en este punto es una orden, es un imperativo, es un mandato que Dios está diciendo, cuídate de la avaricia. Es algo de lo que tienes que estar alerta. No puedes amar. ¿Por qué? Porque es tonto, no tiene ningún sentido. Pablo aún es mucho más tajante.
respecto a esto. Y quisiera que por favor me acompañaran a Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Y Pablo es mucho más tajante en este texto que vamos a recorrer en este momento. Vamos a ver toda la porción, pero quisiera que en este punto primero veamos el versículo 9 y 10. Y dice lo siguiente, Pablo dice: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y engañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Es por eso que yo digo que el materialismo o el amor al dinero es algo sumamente peligroso. Y notemos algo ahí. El texto no dice que los que tienen dinero caen en tentación. El texto no está diciendo que los que tienen dinero caen en tentación, sino que lo que dice es que los que quieren enriquecerse, los que quieren enriquecerse. Quizás a este punto usted puede haber pensado, bueno, yo dinero no tengo, tengo lo justo, vivo en un apartamento bastante pequeño y no tengo abundancia, entonces digamos que yo no estoy en ese riesgo. Pero el punto no es cuánto dinero tienes. El punto es que el amor al dinero es algo en el cual estamos expuestos, tengamos o no tengamos dinero. George MacDonald, un puritano, un ministro escocés, dijo en el siglo XIX, los ricos no son los únicos que están bajo el dominio de las cosas materiales. También son esclavos los que sin tener dinero son infelices por la falta del mismo. Pensemos en eso. No es necesario tener mucho dinero para correr el riesgo de idolatrarlo. Nosotros podemos estar en escasez, pero aún así deshonrar a Dios en nuestros corazones con el mismo tema con lo que un rico lo haría probablemente. El amor al dinero, mis hermanos, es autodestructivo. Eso es lo que acabamos de leer hace un momento en 1 Timoteo 6. El acumular riquezas es meternos en tentaciones, que nos decía Pablo, nos llevan ¿a qué? A la ruina y a la perdición. Existe una contradicción en todo eso, yo pensaba. ¿Cómo es posible que yo buscando cosas buenas o buscando bienes, como su propio nombre lo dice, yo encuentre destrucción? ¿Cómo es posible que mis posesiones y buscar mi bien y mi comodidad y la de mi familia me pongan en una situación de riesgo? Y el problema nuevamente es que amamos más las cosas más que al Señor. Es simplemente la muestra de un corazón que está inclinado hacia la idolatría. Cuando nuestros sueños o cuando nuestros pensamientos están inclinados o enfocados en hacer dinero para cumplir mis anhelos, mis sueños, nuestras acciones y esfuerzos se van a llevar a cabo ¿con qué? Con propósitos egoístas, que muchas veces ni siquiera hemos puesto a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros, antes de gastar nuestro salario o cuando tenemos un dinero extra que nos cae, oramos al respecto y le preguntamos al Señor con un corazón sincero y genuino, Señor, ¿en qué utilizo este dinero? ¿Cómo te puedo glorificar de esa forma? ¿Cómo te puedo honrar con esto o mucho o poco que tengo? Muchas veces nosotros al dinero aún no ha llegado, sabemos que va a llegar, pero ya sabemos en qué se va a ir. Voy a usarlo en esto y esto. Cuando ni siquiera nos preguntamos y le preguntamos al Señor cuál es su deseo, cuál es su voluntad respecto a esto. En este caso estamos adorando más al dinero antes que al Señor. Pero pensemos en algo más. Si realmente creemos en el testimonio de las Escrituras, es algo que hemos estado estudiando las últimas semanas aquí en los servicios dominicales. Si nosotros creemos en el testimonio de las Escrituras, si nosotros creemos que las Escrituras son verdaderas, entonces, mis hermanos, tenemos que creer el testimonio de Salomón, ¿cierto? El testimonio de Salomón. Este hombre experimentó toda clase de placeres, tuvo propiedades, tuvo bienes, tuvo dinero, tuvo poder, pero al final concluyó diciendo en Eclesiastés 5:10, todo es vanidad, y el que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de las ganancias, no se saciará de las ganancias. Si nosotros estamos esperando tener dinero para ser felices, si estamos esperando recibir un aumento para estar satisfechos,
estamos actuando de una manera insensata. Porque la Escritura nos enseña que cuando ese dinero llegue, ese dinero anhelado llegue, ¿qué va a pasar? No vamos a estar saciados. Si esperamos que la abundancia llegue a nuestra casa para poder ser felices y vivir en paz, cuando llegue la abundancia, si es que llega, no vamos a ser saciados. La futilidad del materialismo nos recuerda constantemente que todo lo que se ve va a pasar. Todo lo que se ve. Y quizás es una de las razones por las cuales Dios creó las cosas o la economía de esta forma. Cuando nosotros perseguimos el dinero buscando saciar nuestros corazones y nos damos cuenta que no es así, nos lleva a pensar que realmente hemos sido creados para la eternidad y no para el presente. El amor al dinero es peligroso porque nos impide ver nuestra vida espiritual, nuestra realidad espiritual. El amor al dinero nos lleva a enfocarnos en el presente, en las necesidades que tenemos el día de hoy. El amor al dinero muchas veces nos lleva a buscar saciar nuestros corazones en cisternas rotas, como decía Jeremías. El amor al dinero nos llena de preocupaciones, nos llena de ansiedades, nos hace sentirnos, cuando lo tenemos, superiores o independientes. Y todo esto simplemente, mis hermanos, es fruto de un pecado de idolatría al dinero o de amor al dinero. Y hermanos, quiero ser claro en esto, no estoy pidiendo, no me malinterpreten. Yo no estoy diciendo que lo material es bueno y que lo invisible y lo eterno que lo material es malo y que lo invisible y lo eterno es bueno. Yo estoy hablando de si realmente estamos amando al Señor por sobre todo lo demás. Ese es el punto. No es si tengo mucho o si tengo poco. Es a quién amo más, al dinero o al Señor. Y las Escrituras nos llaman o nos apuntan constantemente a la realidad de que solo el Señor es la fuente de toda verdad. Solo en el Señor vamos a hallar plenitud. Y hay un par de textos que quiero que revisemos. Salmos 42:1. El salmista decía: como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. El Salmo 63:1. Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán, con preocupación. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. ¿Notan el deseo, el hambre que el salmista tiene acerca de las cosas del Señor? Salmo 36, versículos 7 al 9. Cuán precioso, Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa y les das de beber del río de tus delicias. Porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz vemos la luz. Y nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 7, versículos 37 y 38, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Brotarán ríos de agua viva. El Señor, mis hermanos, lo que podemos notar en esos textos es que el Señor es la única y la verdadera fuente en la cual nosotros vamos a poder saciados. No el dinero, no el cumplir nuestros anhelos o el cumplir nuestros deseos, solamente es el Señor en donde vamos a poder ser saciados, y es ahí donde Él nos invita a que nos acerquemos constantemente. Entonces, podemos notar que el verdadero peligro del amor al dinero es la capacidad que tiene ¿de qué? De cautivar nuestros corazones y alejarlos del verdadero afecto que solamente le tenemos al Señor. Ese es el peligro que tiene el dinero o el amor al dinero. Amarlo a Él más que amar al Señor. Pero viene un poco más a detalle el texto que vimos hace un momento, en 1 de Timoteo capítulo 6. Vamos a observar los primeros 3 versículos. y dicen lo siguiente: pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia, cuando va acompañada ¿de qué? De contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Notan la palabra contentamiento y notan la palabra contento en esos 3 versículos. El tema o lo central en este punto es que Pablo quería hacer un contraste en estos 3 versículos versus lo siguiente que leímos en un momento. Pablo estaba contrastando el amor al dinero, lo riesgoso, la tentación, la ruina y la perdición, el peligro de extraviarnos de nuestra fe por amar al dinero, pero por el otro lado está balanceándolo con la piedad y el contentamiento. El amor al dinero, entonces, mis hermanos, es un problema de contentamiento.
El amor al dinero está mostrando la falta de contentamiento que nosotros estamos teniendo. En un corazón descontento es donde la codicia crece, donde ese pecado se hace cada vez más robusto y más fuerte. Y quizás podemos pensar que la falta de contentamiento solamente se limita a quejarnos. No, es que mi trabajo, no, es que mi jefe, no, es que no consigo trabajo, no, es que yo vivo en este apartamento tan pequeño, no, es que yo no tengo un auto donde moverme. A veces pensamos, y uno es consciente, y uno dice, bueno, es que sí, me falta contentamiento. A veces pensamos que el problema de la falta de contentamiento solamente se limita a nuestras quejas. Pero la falta de contentamiento o el problema del contentamiento es mucho más profundo. ¿Por qué? Porque está demostrando una falta de humildad en nuestros corazones. La falta de contentamiento muestra orgullo en cada uno de nosotros, muestra orgullo en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque tenemos un alto concepto acerca de lo que nosotros deberíamos de tener. Estamos convencidos que merecemos algo que no merecemos, mis hermanos. Vivimos como si tuviéramos derecho de algo cuando la Escritura no nos menciona que tenemos derecho de eso. Y como no recibo lo que yo creo que merezco y lo que yo creo que tengo derecho, reclamo, me amargo, me frustro. Me amargo de frustro. Y simplemente, hermanos, con esta actitud estamos demostrando orgullo, porque estamos cuestionando la bondad que el Señor ha tenido con cada uno de nosotros y la soberanía que Él tiene para regir las circunstancias de nuestras vidas. Un corazón descontento es un corazón que está centrado en sí mismo, en sus circunstancias, cuando en realidad nuestro corazón está centrado para enfocarnos solamente en el Señor y solamente en Él. El descontento hace que todas las cosas giren alrededor nuestro, Es un estilo de vida moldeado por la Trinidad del amor. ¿Cuál es esa Trinidad del amor? Mis deseos, mis necesidades y mis sentimientos. Es hacer que la búsqueda de mi felicidad y de lo que yo deseo se convierta en el principal motor de mi vida. Cada paso que doy, cada decisión que tomo, cada vez que me levanto y voy a la oficina o voy a tratar de conseguir el dinero que necesito, lo hago buscando mi placer, mi comodidad y mi satisfacción. Es ponerme a mí en el centro de todas las cosas. Un corazón descontento ha puesto al dinero como su salvador, como su esperanza de alcanzar su propia felicidad, destronando a Cristo del lugar que le corresponde. Ese es el peligro de la idolatría al dinero. Ese es el peligro real de la codicia, del amor al dinero. Estamos confiando en que cuando nuestras situaciones cambien nos salvarán, cuando el único salvador es Cristo. Estamos confiando que nuestra felicidad, nuestra satisfacción y nuestra plenitud la vamos a obtener cuando consigamos las cosas materiales que esperamos, cuando Cristo es quien nos sacia, cuando Él es donde nosotros debemos recurrir constantemente para hallar la plenitud de nuestras vidas. Es por eso que esto es peligroso, mis hermanos. Esta mañana hemos explorado cómo el dinero es un regalo de Dios, pero cómo nosotros muchas veces nos hemos desviado del camino, ¿cierto? Hemos desviado del propósito original por el cual Dios lo ha creado para su gloria y cómo el dinero se ha entronado en nuestras vidas. Pero quiero que pensemos en algo. Si usted en mayor o menor medida esta mañana se ha sentido identificado con esto, si usted en mayor o menor medida ha notado que está pecando en contra del Señor de esa forma, eso es una buena noticia, porque el Señor nos extiende misericordia, nos extiende gracia cada mañana, cada uno de nosotros. Quiero recordarles que la palabra de Dios tiene la capacidad y tiene el poder de hacer sabio al sencillo, tiene el poder de transformar y de convertir el alma, como dice el Salmo 19. Tiene la capacidad de transformar nuestro entendimiento y de renovarlo, de hacer nuestra mente como la mente de Cristo. Tiene el poder de derribar nuestros ídolos, sea el dinero, sea cualquiera otro. Y sobre todo tiene la capacidad de darle a Cristo, de hacer que veamos todos al Señor, que podamos contemplarlo tal cual es Él y podamos realmente poner nuestros afectos y rendir nuestros corazones delante de Él, que es a lo que Él nos llama. En las próximas clases o enseñanzas vamos a empezar a entender cómo la Escritura nos guía y cómo nos enseña que nosotros podamos utilizar este regalo que Dios nos ha dado de una forma piadosa. Entender el dinero no solamente como algo que nos sirve el día de hoy en esta tierra, sino cómo podemos utilizar nuestro dinero para obtener recompensas eternas.
y de esta forma poder darle el lugar que a Él le corresponde. Así que por favor acompáñenme para orar. Señor, esta mañana queremos pedirte perdón, Señor. Queremos pedirte que nos perdones porque en diferentes medidas, Señor, muchas veces nos ponemos a nosotros como el centro de todo. Nos ponemos nuestros deseos, nuestros anhelos, lo que nosotros necesitamos, Señor, o creemos necesitar, Señor. Y administramos quizás de mala forma el dinero, Señor. Cuando reconocemos que este dinero te pertenece solamente a ti, tú eres el dueño del oro, de la plata, Señor. Tú eres quien gobierna y rige sobre todo el universo. Todas las cosas creadas, Señor, tú las has hecho y te pertenecen solamente a ti, Señor. Ayúdanos a comprender esta realidad. Pon temor en nuestros corazones, Señor, para que nos preguntemos de ahora en adelante, antes de gastar un peso o algo que tú nos concedas, Señor, ¿cuál es tu voluntad respecto a esto? ¿Cómo yo te puedo adorar? ¿Cómo yo te puedo glorificar, Señor, de esta forma? Ayúdanos a que nuestros corazones realmente te atesoren y te valoren a ti por sobre todo lo demás. Y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Terminamos por esta mañana. Pueden escanear el código QR también de esta forma desde las presentaciones que quisieran hacer algunas preguntas. Que el Señor los bendiga.